¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos de la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Vamos a tener una charla hoy bastante distendida, bastante profunda, pero bastante abarcativa con el Director Nacional de Transporte. La Dirección Nacional de Transporte es una dirección que tiene alcance nacional y que está en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hablamos con el doctor Pablo Lavandera de varios rubros que tiene esa dirección bajo su cargo, como por ejemplo, transporte de pasajeros, transporte de carga. ¿Qué va a pasar con aquel famoso SIC-TRAC? ¿Se acuerdan que era un sistema de contralor de los camiones de carga que recorren a diario nuestras rutas? Pues bien, con el doctor Pablo Lavandera es la charla de hoy aquí en Transporte al Día. Bueno, la primera evaluación es muy movido, Sí. Con muchísimo aprendizaje. La verdad que yo tenía un cierto conocimiento de transporte de carga, no de transporte de pasajeros. Quizás la realidad me obligó a dedicarle más horas del día y tratar de ir especializándome en el tema de transporte de pasajeros más que en el de carga. Ha habido una cantidad de imponderables muy grandes. Yo rescato de todo lo malo que trajo la pandemia, rescato dos o tres cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, la excelente sinergia que se generó entre el sector público y el sector privado. Al principio nos unió el espanto, después aprendimos a trabajar juntos en una cantidad de cosas. No solo con el sector empresarial, también hemos tenido buena relación a grandes rasgos con algún episodio, como todo, de discordancia con el sector sindical, pero mantenemos como regulador. Además tenemos la obligación de tener una relación adecuada y madura con todos los sectores. Y por otro lado también hemos generado una muy buena relación y una línea de trabajo también razonable con la Intendencia Municipal de Montevideo, la Intendencia de Canelones sobre todo, que no son del partido del gobierno, claramente, pero creo que quizás también apoyado en las personas más que las instituciones. Generalmente esto empieza por ahí, después se institucionaliza. Hemos logrado también un relacionamiento adecuado que nos permite a todos trabajar y apuntar a lo que todos queremos, cada uno desde su óptica y desde su espacio de trabajo, que es que mejore la situación de la gente. Se puede decir que en virtud de la pandemia, el subsector de transporte de pasajeros es el que ha demandado más horas de sueño, más horas de atención, más preocupación. Sin duda. Hubo un momento en que la situación fue realmente complicada. Al inicio de todo esto, creo que hubo un costo de aprendizaje, ¿verdad? Nos sorprendió a todos, ¿no? Estábamos ante una realidad muy, muy diferente a lo que cada uno estaba acostumbrado y a lo que nos podíamos imaginar. Y aparte, creo que el rasgo más característico de todo ese periodo fue la incertidumbre, ¿no? Que nunca es buena. La falta de certeza absoluta de cómo iba a evolucionar o involucionar eso, de cómo íbamos a solucionar el tema, de qué herramientas teníamos. Y bueno, creo que por suerte el tiempo demostró que la estrategia fue relativamente buena. No se puede conformar a todo el mundo, seguramente hay muchísimo, hay muchísimo por hacer todavía, ¿tá? Pero la finalidad principal que teníamos, que era que no se perdieran fuentes de trabajo y que no se cerraran empresas en materia de transporte de pasajeros, se ha logrado. El sistema de apoyo muy fuerte, la red de contención muy fuerte que se ha generado en el Ministerio de Trabajo con el seguro de paro parcial, con el seguro de paro como funcionaba habitualmente, pero digo, la novedad fue el seguro de paro parcial. Fue un instrumento, una herramienta que demostró ser muy adecuada
Y bueno, y el apoyo permanente desde el punto de vista económico y financiero que ha dado el Estado a través de lo que nosotros llamamos el subsidio de guerra, que son inyecciones permanentes de dinero con determinados criterios y en determinadas situaciones, que perviven hasta el día de hoy. Ahora hace muy poco se ha hecho una transferencia. La idea es en el segundo semestre monitorear en forma bimensual la realidad del subsector y de acuerdo a cómo vaya evolucionando o involucionando, eventualmente seguir con alguna transferencia de vía subsidio, pero eso dependerá un poco de cómo evoluciona el sector. Pero pasando raya, simplemente creo que lo que más rescato y lo que valieron las horas de pérdidas de sueño, que uno le quita a la familia, etcétera, además del trabajo ya previsto, es que cumplimos con que no se perdieron fuentes de trabajo de manera directa por despidos y que no se cerró ninguna empresa. En el segundo semestre van a monitorear bimensualmente, decías. Sí. ¿Y ahora cómo se hacía? ¿Todos los meses, varias veces por mes? No, a ver, ahora lo que quizás yo me expresé mal. Es decir, ahora teníamos un cronograma calendarizado de apoyo del subsidio de guerra. Bien. Ahora el subsidio de guerra pasa a ser eventual. Bien. Y la decisión de si se transfiere o no y cuál es el quantum y el cuándo, claro, va a depender de ese monitoreo que va a ser bimensual, monitoreo que hacemos en forma permanente con el Ministerio de Economía, porque claro, esto impacta en la inflación, en todo, en toda la vida del país. Sí, sí, claro. Suena... más allá de que uno puede llegar a entender que es complicado, suena sencillo, ¿no? Es decir, hay alguien que dice, no, se hizo esto, sí. ¿Cómo es en la práctica? Por eso no, digo, pero ¿cómo es? ¿Reuniones permanentes, contactos permanentes? ¿Las decisiones son del director de transporte? ¿Acompañado con quién? ¿Con ministros o con técnicos de esos ministerios? ¿Cómo es la cocina, Pablo? A ver, porque así suena ninguna sencillo, decisión importante, yo soy, ahora voy a hablar en primera persona, yo soy un ejecutor de las políticas del ministerio. Claro. Ninguna decisión importante la tomo en forma aislada. Todas las decisiones trascendentes o que tienen una repercusión o pueden llegar a tener una repercusión política, social, económica, de acuerdo al tema, son consultados con otros actores políticos. Reitero, yo no tomo ninguna decisión importante sin el aval del ministro o el subsecretario. Las decisiones que involucran al área económica también, directa o indirectamente, por supuesto que las manejamos con el Ministerio de Economía. Tiene una tarea muy relevante en todo esto el contador Fernando Blanco, que es un gran, hoy estamos hablando de fútbol, es un gran 5, sí. Ha manejado, tiene una visión el no solo articula, económica, ¿no? claro, sino además política de los temas, claro, y él articula la interna del ministerio. Cada ministerio tiene su interna, su claro, visión, claro, sus intereses, también lo tiene el Ministerio de Transporte, también lo tiene el sector privado, muy legítimos todos, y a mí lo que me corresponde como regulador es tratar de terminar de amalgamar todas esas situaciones y eso lleva tiempo, lleva muchas horas de discusión, lleva muchas horas de convencer o que lo convenzan, porque en eso creo que también lo rescato uno, el ejercicio de ese diálogo permanente a uno le enseña que también hay que escuchar, ¿no? Y a veces hay que recular. Ojo, una cosa que uno veía muy clara de una determinada manera, a uno se lo explican de otra y lo mira distinto. Y los servicios del ministerio también han sido, yo rescato enormemente los servicios técnicos del ministerio. La verdad que hay recursos humanos muy valiosos acá. A veces uno no tiene la noción hasta que empieza a trabajar con ellos de lo valiosos que son. Y la entrega que hay como servidores públicos, ¿no? Que también, ojo, es elogiable. ¿Puedo hacer una pausa? ¿Cómo no? Hacemos una primera pausa, amigos, en esta charla que tenemos con el Director Nacional de Transporte, el doctor Pablo Lavandera, y en instante nada más seguimos averiguando otras cosas de esta Secretaría de Estado.
Bien amigos, seguimos adelante, seguimos en esta edición de Transporte al Día hablando con el director nacional de transporte, el doctor Pablo Lavandera. Pablo, seguramente cuando te designan director de transporte tenías una idea de cómo amalgamar tu vida que era privada, que deja seguramente de ser más privada para ser más pública, y la familia, tus objetivos personales, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha conciliado eso? A ver, desde el punto de vista, yo pensaba mantener alguna actividad laboral siempre que no estuviera mezclada con el tema Del Ministerio. del Ministerio de Transporte, ni directa ni indirectamente. La verdad que más allá del deseo y de la oportunidad, lo que me ha faltado es tiempo. A veces son las 8:30 de la noche y uno sigue acá en la vuelta. Y bueno, yo te diría que la gran limitante, si me preguntabas, ¿pudiste a lo que te imaginabas? ¿Qué te digo? No. No. Pero bueno, son opciones. Esto sobrepasa lo que uno piensa. Sí, sin duda. Aparte, la verdad que todo el tema de la pandemia fue un tema muy... Claro, que además nos agarra a los 10 días, ¿no? Muy impresionante, claro. De haber asumido. Es decir, ese costo de aprendizaje que hablamos hoy, natural que tiene la asunción de cualquier tarea de gobierno y de gestión, hay que sumarle que eso fue en medio de como si te pusieran una licuadora y te empezaran a mover, ¿no? Porque aparte había que tomar decisiones muchas veces en un rato con un riesgo muy alto de equivocarte, con una ponderación que después el tiempo te demostró que en algunos casos te equivocaste, que era de esperar. Pero bueno, y en el plano familiar, bueno, eso impacta también. Yo tuve además la desgracia de que falleció un hijo mío a fin de año. Qué lucha eso, ¿no, Pablo? Ah, sí, fue muy duro. Porque uno cuando sucede ese tipo de cosas, que el que más o el que menos algún sacudón ha tenido en su vida privada a veces la puede arreglar, pero a veces la vida pública no. No, claro. Aparte, cuando te dicen es lo peor, es lo peor. Es lo peor. Esto fue a fin de año y cuando a los 3-4 días me agarré COVID. Fue todo completo, digamos. De tu hijo no nos enteramos, de lo del COVID sí nos enteramos porque además yo le cuento a la gente, cuando él habla de que estaba, no sé si desbordado es la palabra, que esta charla la teníamos prevista para mucho antes y se fue posponiendo por falta de tiempo adecuado. Sí, ya te digo, fue todo junto, después se lo agarró mi esposa y mi hija, pasamos una fiesta, bueno, igual no las íbamos a pasar. No, claro. Pero quiero decir, además se sumó todo eso y apenas... yo lo tomo como una prueba en algún momento de fuego. En algún momento en esa íntima con tu familia, con tu burbuja, por decirlo de alguna manera, ¿pensaste dejar todo o no? No. Porque también es brava la decisión. No, claro, pero a ver, con el diario El Lunes, ¿no? Estas claro, cosas. Bueno, sí. Yo quiero mirar la parte buena de todo esto, si es que tiran una parte buena. A nosotros no, a mí personalmente me fortaleció mucho porque es una prueba fuerte. Como familia nos unió muchísimo y eso te da mucha fuerza para encarar lo profesional. Y la verdad que a mí después que encaro algo no me gusta dejarlo por la mitad. Mañana me podrá llamar el ministro, el presidente, decir, hasta acá llegamos, es otra historia. Pero irme yo sin haber tratado de introducir algunos cambios, que uno también se da cuenta que la agenda que tenía al principio se va reduciendo, porque la capacidad de hacer cosas, no solo por la pandemia, sino por la propia realidad, se te acorta, entonces hay que hacer una lista de prioridades y apuntar a eso. ¿Tá? He tenido la suerte de que me han aconsejado bien, tanto de afuera del ministerio como de adentro, y estoy muy agradecido. Mirá. Sí, gente que... a ver,
El día que me vaya, me voy a ir con la alegría de haber conocido muy buena gente en el sector, gente que a veces no tenía ningún tipo de relacionamiento y que he descubierto como por encima de todo, más allá del legítimo interés que defienden como buena gente, ¿no? Y eso lo rescato muchísimo. Más allá del tema familiar, Pablo, que eso, queda fuera de cualquier consideración porque creo que nadie duda de hasta dónde llegan algunas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, en el tema profesional, ¿algo te ha desbordado en algún momento? No, yo creo que venía con un buen training de la actividad privada. De la actividad privada. Tengo más de 30 años de ejercicio de la profesión, de la abogacía, ya uno a esta altura se curte, ya viene curtido, y aprende a trabajar en el caos, digamos, o con la presión. Caos organizado. No, es cada relajo en su lugar. No, bajo presión, digamos, que es lo que uno, en definitiva, recibís mucha presión. Claro. Y muy diferente. Pero creo que lo fundamental, más allá de la presión lógica que implica cualquier cargo de gestión a nivel de la administración, es un cargo importante, porque es una dirección nacional, abarca transporte en todo el país, etcétera. Lo que uno tiene que hacer y lo que le da resultado al final del camino es generar confianza con los interlocutores. Yo creo que lo he logrado y es lo que a uno le facilita o le complica después la gestión. Bien. Vamos a hacer una nueva pausa y después vamos a hablar del transporte de carga, que es otra de las grandes ramas de esta dirección. Pero en ese reacomodo de prioridades, ¿hay algo que has dejado de lado que decís, esta la tengo pendiente, esto está pendiente, esto está pendiente? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, después de la pausa hablamos de todo esto. Señores, estamos charlando con el director nacional de transporte, el doctor Pablo Lavandera. Estamos haciendo Transporte al Día a través de BTV. Ya volvemos. Bien amigos, seguimos adelante con Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay, lo hacemos a través de BTV, estamos charlando con el Director Nacional de Transporte, una dirección nacional que funciona bajo la órbita o dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El tema de transporte de carga, Pablo, es otra gran rama de esta dirección, ¿verdad? Sí, claro. Y que ustedes lo agarraron con un tema allí como el SICTRAC, que estaba haciendo ruido en la línea. ¿Cómo está todo eso? A ver, lo del SICTRAC fue quizás lo más visible, o el problema más visible, más evidente que había en el sector. También es cierto, y es buena cosa dejarlo claro, que el SICTRAC surgió a fines del 2017, se sustanció en todo el 2018 y 2019, fue tema de campaña, y el Partido Nacional, como colectividad política y después la coalición, siempre planteó de manera muy clara, muy frontal y muy fuerte de que no estaba de acuerdo con el sistema tal cual había sido estructurado por la administración anterior. O sea, por eso fue que cuando se asumió se dejó sin efecto el decreto, suspendiéndolo y no derogándolo, porque es un tema que se está analizando. Se encargó uno de los componentes, uno de los disparadores del SICTRAC fue la eventual incidencia de la informalidad en el sector. Había números que iban los actores privados que iban al Parlamento a pedir que se instalara y a pedir que no se instalara, hablaban en todos los casos de evasión cercana a los $500 millones por año. Bueno, nosotros lo que hicimos fue algo que nos pareció razonable, primero mensurar eso, si realmente la realidad era esa o era otra. Le pedimos al
al Banco Interamericano de Desarrollo un estudio que lo completó, ahora está a disposición del ministro para eventualmente a corto plazo compartirlo con el resto de los ministerios y con la opinión pública, pero simplemente como adelanto, las cifras están muy lejos de esa situación, lo cual, de algún modo nos da tranquilidad. Que existe informalidad en el sector, y bueno, existe una informalidad en todos los sectores a nivel de la economía nacional. Sí, sí. El rango varía de acuerdo, lo que sí machacamos nosotros, pero porque es importante, es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y concretamente la Dirección Nacional de Transporte, es el regulador de transporte en una cantidad de cuestiones que no tienen nada que ver con lo tributario o con lo recaudatorio. Si hay un problema de tributos internos es la Dirección General Impositiva, si es de aportes a la Seguridad Social es el BPS, si es tributos al comercio exterior es la Dirección Nacional de Aduana, y si hay problemas en cuanto a al régimen de trabajo, la Inspección General de Trabajo. Nosotros tenemos otra tarea que es bastante complicada y nos demanda mucho tiempo y esfuerzo, pero no es esa. No tenemos ni la competencia, ni la experticia, ni la infraestructura humana y material para regular otras tareas que no sobrepasarían y además no corresponderían. ¿Tá? Entonces, se identificó como actor del sistema, como protagonista al Ministerio de Transporte, cuando en realidad la problemática que gira en torno a lo que quería muy sanamente seguramente solucionarse con ese dispositivo electrónico y ese sistema a implantar, escapa a la tarea del Ministerio de Transporte. Sí estamos trabajando en la implementación de dispositivos o algún medio tecnológico vía dispositivo electrónico para hacer una cantidad de mediciones de variables que atañen y le interesan al Ministerio de Transporte. ¿Tá? Pero eso es harina de otro costal, va a ir por cuerda separada. Estamos trabajando en ese sentido con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es un gran soporte desde el punto de vista no solo financiero, sino técnico. Tiene gente muy capacitada. Y bueno, estamos coordinando de manera muy fuerte y a corto plazo vamos a tener noticias en ese sentido. Bien, o sea que el CITRAC podemos decir que desapareció, como tal. Yo no sé si habrá un Citruc, no sé. En este momento está suspendido el CITRAC, el sistema tal cual estaba ideado, que no quiere decir que parte de eso se rescate, pero con otra finalidad y con otros actores. Y mientras tanto el transporte es normal, tanto interdepartamental, nacional como internacional. Es muy distinta la realidad del transporte internacional que la del transporte nacional. El transporte internacional, por su propia condición, está sometido a una serie de requisitos mucho más complejos y mucho más duros y mucho más inflexibles que el transporte nacional. Eso también tiene otra problemática, sobre todo lo que es el relacionamiento de competencia con Argentina, más que con Brasil también, pero en este momento hay temas cambiarios y operativa cambiaria, etcétera, que genera una competitividad artificial para los camiones de bandera argentina. Ha hecho un planteo formal, CATIDU, que es la gremial de transporte internacional. El ministro la semana que viene va a estar, esta semana, perdón, va a estar coordinando, tiene una reunión prevista con la ministra Arbeleche y va a estar planteando el tema. Aspiramos a mitigar esa competitividad artificial de algún modo, con alguna medida de espejo. Bueno, pero es un tema que va a manejar el ministro directamente. Sí tenemos claro la problemática que hay en el sector, pero también te voy a decir, tanto a nivel de transporte internacional como de transporte nacional, lo que hemos visto que en la medida que fue uno de los sectores que obtuvo una dispensa para seguir trabajando, no está en una situación crítica, gracias a Dios, no está en una situación crítica y eso lo vemos reflejado. Yo firmo los certificados de necesidad todas las semanas
donde se evidencia la importación de vehículos de transporte de carga, y te puedo asegurar que por suerte y por distintas razones, seguramente no parece ser un sector que esté demasiado afectado. Enormemente afectado. Yo tengo claro que hay una realidad muy distinta entre las empresas grandes y las chicas. Hay algunas que están sobreviviendo, pero hay un sector vinculado a determinados subsectores, como puede ser la madera, etcétera, que por suerte, porque eso dinamiza toda la economía, está trabajando bien. Vamos a hacer la última pausa en el programa de hoy, y después para el último bloque, Pablo, en la charla anterior nos habías dicho de una intención, por allá capaz que lejana, de que hubiera una ventanilla única para muchos de los trámites que se hacen. Capaz que eso la pandemia lo dejó de un lado, capaz que no, me vas a contar en un ratito, pero además, ¿qué cosas hay en el horizonte desde el punto de vista de la Dirección Nacional de Transporte? Señores, última pausa, venimos para el último bloque y a la vuelta de la pausa seguimos hablando con el Director Nacional de Transporte. Ingresamos, amigos, en el último bloque de la charla de hoy, del programa de hoy de Transporte al Día. Seguimos hablando con el Director Nacional de Transporte, el doctor Pablo Lavandera. Pablo, ¿cómo está aquella cosa que nos habías dicho en el programa del año pasado de una intención que había de que finalmente desembocáramos en una ventanilla única para la gente que tenía que hacer trámites? No hemos logrado todavía unificar todos los procedimientos, sí hemos avanzado en unos cuantos, tanto a nivel interno como de relacionamiento con el resto de las instituciones públicas con las cuales existe un vínculo institucional. Se han sistematizado, o sea, se ha permitido, se ha facilitado que varios de los trámites que antes eran por ventanilla o presenciales se vayan canalizando por la vía web. Eso ha colaborado muchísimo, sobre todo toda la parte de lo que es el CIRE acá, que involucra un relacionamiento constante. Hemos facilitado, se ha ordenado con la agenda electrónica del gobierno, claro. La hemos implementado acá en el CIRE, entonces hay un tratamiento por un lado de lo que son los gestores, que tienen una tarea habitual, permanente y recurrente acá, y por otro lado lo que es el público que esporádicamente viene. Y eso se ha coordinado, al principio costó un poquito, pero claro, más o menos se amoldó y hoy está funcionando perfectamente. Estamos haciendo, en estos días, estamos replicando la agenda electrónica también en fiscalización, que es una dirección muy importante porque tiene que ver con todo, no solo la discusión de las multas, sino la posibilidad que se le otorga a la gente de que haga los descargos y que eventualmente la administración revise esa situación. Dos de las directivas más claras que le hemos dado a todos los funcionarios tiene dos aspectos. Una es, acá buscamos la facilitación de la tarea del administrado, ¿tá? Y segundo, acá a nadie se le dice que no en forma arbitraria o caprichosa. Cuando se le dice que no a alguien, se le dice en forma fundada. Claro. Y si no es sí. Claro. Claro. O sea, es un cambio cultural. Por defecto, como dicen las computadoras, sí, sí. No, a mí si hay algo que me horroriza es esto se hace así, porque siempre se hizo así. Yo vengo de la actividad privada y siempre ese tipo de razonamiento me rechinó y no, sinceramente creo que no, claro, que no es serio y no es digno, claro, para la función pública. Entonces ya te digo, acá las dos premisas de trabajo, se lo dije y lo repito a cada rato a los funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte, es facilitemos la tarea del particular dentro de lo que es posible, claro, con los límites que eso tiene, por supuesto, y segundo, cuando vamos a decir que no, lo decimos de manera fundada. Si no, o no decimos nada o decimos que sí. Bien. ¿Qué cosas están por hacerse, Pablo? ¿Qué cosas están pendientes? ¿Qué cosas ves en el horizonte? Bueno, el tema que te mencionaba de
el manejo con dispositivos electrónicos y tecnológicos para medir una cantidad de situaciones que involucran el ministerio, que va a abarcar también en parte a los peajes, lo cual nos genera un trabajo interinstitucional con la Dirección Nacional de Vialidad. Claro. Eso te diría que es uno de los temas más importantes que tenemos a corto plazo. Tratar de reordenar, tú me preguntabas todo lo que tenías en la agenda o que te imaginaste que se podía lograr. Bueno, en materia de transporte de pasajeros yo pensé que íbamos a poder generar una reestructura mayor a la que se va a poder generar. Las condiciones y las limitaciones que la propia situación de pandemia involucra me han terminado por convencer de que quizá no hay que ser tan ambicioso, sí hay que hacer una cantidad de reformas en algunos aspectos, pero eso no puede implicar una reestructura estructural. Claro. Sí, demasiado profunda. Ahí, a ver, la realidad me demostró que eso no solo que no era razonablemente posible, porque a prepo uno al final a veces termina haciendo las cosas, sino que no es beneficioso para el sistema. ¿Tá? Ahí tenemos que juntar a las partes. Cuando digo partes, digo no solo las empresas, sino también los trabajadores y obviamente el regulador, y de manera artesanal tejer una cantidad de cuestiones. Eso hay que hacerlo, lo vamos a hacer y ya estamos trabajando en eso. Y bueno, y después tenemos una realidad muy dinámica, por ejemplo, todo en lo que tiene que ver con carga, todo lo que es el impacto UPM, es muy grande, es mucho más de lo que la gente piensa. O sea, nosotros tenemos una coordinación hemos logrado un grupo de trabajo bastante coordinado con la gente de UPM por la cantidad de maquinaria y de transporte que se mueve en forma permanente, diaria, y que se va a mover por un horizonte bastante importante de tiempo. Entonces, eso hay que manejarlo bien porque los errores y las demoras innecesarias, etcétera, en ese ámbito implican mucho dinero. Mucho dinero o para el Estado o para el particular, en ninguno de los casos es bueno. O sea, los tiempos muertos no favorecen a nadie y la responsabilidad de que eso funcione adecuadamente y no existan tiempos muertos es de la administración, claramente. Tienen que colaborar, por supuesto, el particular, tienen que hacer lo que le toca hacer bien, lo tienen que hacer bien, pero la administración también. Claro. Para terminar, Pablo, algo que más que nada casi anecdótico, pero que también pasó por acá. Tuvieron un cambio de ministro y encima, tras el cambio de ministro, un insuceso con el nuevo ministro. Si bien la estructura no cambia... Gracias a Dios está muy bien. Está bien, sí, ya nos enteramos. La estructura, a grosso modo, no cambia, pero sí hubo sacudoncitos, ¿no? Es decir, ustedes sabían que se iba un ministro, que venía otro, seguramente hay reuniones. ¿Cómo se concilia todo eso? No, a ver, creo que como cualquier... existía más allá de todo, con el tiempo se había generado una relación personal también. Claro. La verdad que el ministro Heber es un caballero, para mí fue un placer. Un bicho político, ¿no? Sí, no, eso sin duda. Más político que bicho. Más político que bicho, pero la gente entiende. No, te digo en broma. Años, quiero decir, para mí fue, sinceramente, yo no había trabajado con él, no tenía un conocimiento personal con él y fue realmente lo descubrí como rescato, no solo la tarea política, eso lo juzgará el presidente primero y la gente después, sino el trato personal. El día a día. Realmente un caballero y José Luis, el actual ministro, también lo es, tenía un conocimiento muy epidérmico anterior, pero humanamente y políticamente estoy seguro que también es un hombre de muchísima experiencia, quizás en eso aventajado, muchísima experiencia de gestión. Claro. Él fue secretario general de la Intendencia 5 años y intendente 10 años. Entonces, nada de estos temas les es ajeno, ni el tema transporte, porque además viene de una familia vinculada al transporte y él mismo en algún momento
gestionó, tengo entendido que gestionó la empresa, o participó en la gestión de la empresa familiar, y sobre todo el tema vialidad, que es la pata más importante de este ministerio. Si no hay ninguna orden de arriba, ¿te quedás acá todo el periodo? ¿O eso tampoco está demasiado definido? No, a ver, no sé si mi mujer escucha esto o no. Le metés el día a la hora que sale para que no claro, lo vean. Esto es muy dinámico realmente. Mi intención es tratar de lograr algunos objetivos. aquellos objetivos que me había planteado como más importantes, pero que no son, no yo, sino no, sí, claro. La administración. la administración, el ministerio. Uh-huh. Yo ya te reitero, soy un simple gestor de la política institucional. Y bueno, mientras esté abierta esa posibilidad, mi intención es quedarme hasta el final, sí, claro. Gracias, Pablo. No, un gusto. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los invitamos para una próxima, la semana que viene, cuando volvamos a presentarle Transporte al Día. Muchísimas gracias por la atención de hoy y será entonces hasta la semana próxima.